Ella compró un monasterio abandonado por $500. Pensó que sería solo un refugio para sus 5 hijos hambrientos, pero lo que encontró enterrado bajo las piedras del altar cambió su vida para siempre. Puedes imaginar el terror de descubrir que no estaban solos en ese lugar maldito, que algo había estado esperando durante décadas. Algo que los aldeanos juraban que nunca debía ser despertado. Parece imposible, pero esta historia ocurrió de verdad en 1987, en un pueblo olvidado de Chihuahua, en el corazón del desierto mexicano, donde el silencio pesa más que el calor. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final te va a sorprender tanto que vas a querer compartirlo con todos tus conocidos. Y respóndeme esto en los comentarios. ¿Tú serías capaz de mudarte a un lugar maldito si eso significara salvar a tu familia? ¿Hasta dónde llegarías por los tuyos? Cuéntamelo ahí abajo, porque quiero saber qué piensas. Ahora sí, vamos a la historia. 1987 fue un año brutal para México. La crisis económica había destrozado al país como un terremoto silencioso. El peso se devaluaba cada semana, los precios subían como la espuma y la gente común, la gente trabajadora, se hundía más y más en la miseria. En los pueblos del norte, en estados como Chihuahua, la cosa era todavía peor. El sol quemaba la tierra hasta dejarla como ceniza, las cosechas se secaban antes de crecer y el polvo lo cubría todo. Entraba en las casas, en la ropa, en los pulmones. Era como si la tierra misma estuviera muriendo de sed y arrastrara a la gente con ella. En ese contexto de desesperación, en un pueblito llamado San Jerónimo de las Cruces, vivía una mujer que estaba al borde del abismo. Su nombre era Remedios Flores. Tenía 34 años, pero su rostro parecía de alguien 20 años mayor. El sufrimiento había marcado su piel morena con arrugas prematuras. Sus manos estaban ásperas y agrietadas por el trabajo duro, y sus ojos cafés tenían esa mirada vacía de quien ha llorado tanto que ya no le quedan lágrimas. Remedios era viuda. Su esposo, Joaquín, había muerto apenas 8 meses antes en un accidente en la mina donde trabajaba. Un derrumbe. 20 hombres sepultados. Solo recuperaron 5 cuerpos. Joaquín no fue uno de ellos, y ahora Remedios estaba sola con 5 bocas que alimentar. 5 hijos que la miraban cada noche con esos ojos hambrientos, esperando un milagro que no llegaba. Mateo, el mayor, tenía 12 años y ya trabajaba como burrero cargando bultos en el mercado por unas monedas. Lupita, de 9 años, era curiosa y valiente, siempre preguntando, siempre explorando, siempre tratando de ayudar a su madre con los gemelos. Santiago y Sebastián, de 6 años, eran inseparables, 2 gotas de agua que compartían hasta los sueños. Y la más pequeña, Carmencita, apenas 3 añitos, con sus cachetes redondos que ya empezaban a hundirse por la falta de comida. Vivían en una casa de adobe que ya no era de ellos. El dueño, don Evaristo Maldonado, un hombre gordo y despiadado que olía a tabaco y codicia, les había dado un ultimátum: 3 días para pagar la renta atrasada o los ponía en la calle. 6 meses de deuda. Remedios había intentado todo. Había vendido sus aretes de plata, el rebozo de su abuela, hasta el reloj de bolsillo de Joaquín. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Don Evaristo quería el dinero completo o quería desalojarlos para rentar la casa a alguien que sí pudiera pagar. La gente del pueblo murmuraba a sus espaldas. «Pobre Remedios», decían, pero nadie movía un dedo para ayudarla. En tiempos de crisis, cada familia tiene sus propios problemas. Nadie quiere cargar con los problemas ajenos. Así que Remedios estaba sola, completamente sola, con el peso del mundo sobre sus hombros delgados. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando escuchó algo que cambiaría todo.
Estaba en el mercado, vendiendo los últimos rebozos que había tejido, cuando oyó a dos hombres conversar junto al puesto de chiles. Uno de ellos, un anciano llamado don Facundo, decía: ¿Ya viste que don Evaristo quiere deshacerse del monasterio viejo? Lo está ofreciendo por casi nada. Dice que $500 para quien lo quiera. El otro hombre, más joven, se rió con desprecio. $500. Ni regalado lo aceptaría. Ese lugar está maldito, Facundo. Tú sabes lo que pasó ahí. Don Facundo bajó la voz, pero Remedios, que se había acercado sin que ellos lo notaran, pudo escuchar cada palabra. Sí, ya sé, los cuentos del padre Anselmo, los gritos en la noche, la sangre en las paredes, pero eso fue hace casi 80 años, hombre. Son solo historias. El joven negó con la cabeza. Historias o no, nadie que haya dormido ahí ha durado más de una noche. Y los que se atrevieron dicen que vieron cosas. Sombras que se mueven, voces que llaman tu nombre, ojos rojos en la oscuridad. Ese lugar no es de este mundo. Remedios sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también sintió algo más, una chispa de esperanza. $500. Ella no tenía $500, claro, pero ¿y si pudiera conseguirlos? ¿Y si ese monasterio, maldito o no, fuera la salvación de su familia? Al menos sería un techo sobre sus cabezas. Al menos no estarían en la calle. Esa misma tarde reunió todo su coraje y fue a ver a don Evaristo. El hombre la recibió en su oficina llena de papeles y humo de cigarro, mirándola con esos ojitos porcinos llenos de malicia. ¿Qué quieres, Remedios? Espero que vengas a pagar lo que me debes. Remedios tragó saliva. Don Evaristo, escuché que está vendiendo el monasterio de San Jerónimo el Viejo. El hombre arqueó una ceja sorprendido. ¿Y qué si lo estoy vendiendo? ¿Acaso tú tienes $500? Remedios negó con la cabeza, pero su voz no tembló. No tengo $500, pero tengo una propuesta. Perdone mi deuda, los 6 meses de renta que le debo, y yo me llevo el monasterio. Consideramos que estamos a mano. Don Evaristo se quedó callado por un momento, estudiándola con esos ojos calculadores. Luego soltó una carcajada que hizo temblar su panza. ¿Tú? ¿Quieres el monasterio? ¿Sabes lo que la gente dice de ese lugar? Remedios asintió. Sé lo que dicen, pero no me importa. Necesito un lugar donde vivir con mis hijos. Don Evaristo la miró con una mezcla de lástima y diversión. Está bien, Remedios. Trato hecho. Tu deuda perdonada a cambio del monasterio. Pero cuando salgas corriendo de ahí en plena noche, no vengas a rogarme que te devuelva esta casa. ¿Entendido? Remedios extendió su mano. Entendido. Al día siguiente, cuando Remedios le contó a sus hijos que se mudarían al monasterio viejo, las reacciones fueron mixtas. Mateo, el mayor, frunció el ceño preocupado. Mamá, ese lugar dicen que está embrujado. Lupita, con sus 9 años de valentía, se encogió de hombros. Mejor fantasmas que don Evaristo. Los gemelos no entendían bien qué pasaba, pero estaban emocionados por la aventura. Y Carmencita, la bebé, solo abrazaba su muñeca de trapo, ajena a todo. Los vecinos, cuando se enteraron, movieron la cabeza con lástima. Pobre Remedios, decían otra vez. Va a llevar a sus hijos a ese lugar maldito. No durarán ni una semana. Una anciana, doña Petra, se acercó a Remedios antes de que partieran. Mija, escúchame bien. Ese monasterio, ahí pasaron cosas terribles. En 1910, durante la Revolución, el padre Anselmo desapareció. Dicen que lo encontraron días después en la cripta muerto, con la cara congelada en un grito de terror. Y desde entonces, nadie ha podido vivir ahí. Los que lo intentaron, o huyeron, o enloquecieron. Por favor, reconsidera. Remedios tomó las manos arrugadas de doña Petra. Doña Petra, le agradezco su preocupación, pero no tengo opción. Mejor un techo maldito que dormir bajo las estrellas con 5 niños.
El viaje al monasterio fue una pesadilla. Remedios había conseguido prestada una mula vieja y un carretón destartalado para llevar sus pocas pertenencias. Algunas ollas, cobijas raídas, la ropa de los niños, un poco de maíz y frijol. El camino al monasterio era largo, casi 6 kilómetros de terracería polvorienta bajo un sol despiadado. El calor era insoportable. Los gemelos lloraban de sed. Carmencita dormía inquieta en los brazos de Lupita. Mateo caminaba en silencio junto a su madre, cargando un bulto casi tan grande como él. Cuando finalmente llegaron, al atardecer, el monasterio de San Jerónimo el Viejo se alzaba ante ellos como un gigante de piedra moribundo. Era enorme, mucho más grande de lo que Remedios había imaginado. Las paredes de adobe y cantera estaban agrietadas, cubiertas de musgo seco y manchas oscuras que parecían sangre vieja. Las ventanas, altas y estrechas, estaban rotas, con vidrios desperdigados por el suelo como dientes caídos. La puerta principal, de madera maciza, colgaba de una sola bisagra, chirriando con el viento del desierto. Y el silencio era tan profundo, tan absoluto, que hasta los niños dejaron de hacer ruido. Remedios sintió que el miedo le apretaba el estómago, pero no podía demostrarlo. Era la madre, era la fuerte. Así que cuadró los hombros y empujó la puerta. Esta se abrió con un gemido agónico que resonó por todo el edificio vacío. Adentro, la oscuridad era casi completa. El poco luz que entraba por las ventanas rotas apenas iluminaba el polvo suspendido en el aire, denso como niebla. El suelo estaba cubierto de escombros, hojas secas, excrementos de murciélagos. El olor era nauseabundo, una mezcla de humedad, descomposición y algo más. Algo que Remedios no podía identificar, pero que le erizaba la piel. «Vamos a limpiar un rincón para dormir esta noche», dijo Remedios con una voz que intentaba sonar firme. «Mañana exploraremos mejor y veremos qué se puede arreglar». Los niños obedecieron en silencio. Incluso Lupita estaba callada, mirando las sombras con ojos muy abiertos. Trabajaron hasta que cayó la noche, barriendo un área cerca de lo que alguna vez fue el altar mayor, colgando las cobijas para hacer una especie de refugio temporal. Esa primera noche fue la más larga de sus vidas. Remedios encendió una fogata pequeña con los pocos leños que había traído, más por la luz que por el calor. Los niños se acurrucaron juntos. Carmencita lloraba bajito, los gemelos se aferraban uno al otro. Lupita trataba de ser valiente pero temblaba, y Mateo miraba fijamente las sombras que bailaban en las paredes. Remedios les cantó una canción de cuna, la misma que su madre le cantaba cuando era niña, tratando de darles algo de consuelo en medio de ese lugar desolado. Y entonces lo escucharon, un sonido que venía de algún lugar profundo, debajo de ellos. Un rasguño lento, deliberado, como garras o uñas arrastrándose sobre piedra. Los niños se quedaron helados, Remedios también. El sonido se detuvo. Luego volvió, esta vez acompañado de algo más. Un lamento bajo, casi inaudible, como el gemido de alguien en agonía. Mateo susurró: «Mamá, ¿qué es eso?». Remedios abrazó a sus hijos con fuerza. «Es solo el viento, mijo. Solo el viento entre las piedras viejas». Pero ella sabía que no era el viento. El viento no rasguña. El viento no gime con esa voz que suena casi humana. El rasguño continuó durante horas, a veces fuerte, a veces apenas perceptible, pero siempre presente, siempre ahí, recordándoles que no estaban solos en ese monasterio maldito. Y Remedios, abrazando a sus 5 hijos bajo las cobijas raídas, con el fuego muriendo lentamente, se preguntó por primera vez si había cometido el error más grande de su vida. Pero Remedios no era una mujer que se rendía fácilmente. Había sobrevivido a la muerte de su esposo, a la pobreza, al desprecio de la gente. No iba a dejar que unos sonidos extraños la sacaran corriendo como una cobarde. Así que cuando amaneció,
con los primeros rayos del sol filtrándose por las ventanas rotas, se levantó decidida. Los niños dormían todavía, exhaustos por el miedo de la noche anterior. Remedios los dejó descansar y comenzó a explorar el monasterio con más detalle. A la luz del día, el lugar se veía menos terrorífico, pero igual de desolado. El monasterio había sido construido en 1820, durante la época colonial tardía, y se notaba la grandeza que alguna vez tuvo. Los techos eran altos, con vigas de madera carcomidas. Las paredes estaban decoradas con frescos descoloridos de santos y vírgenes, sus rostros borrados por el tiempo y la humedad. Había un pasillo largo que llevaba a lo que parecían ser las antiguas celdas de los monjes, pequeñas habitaciones con puertas podridas, y al final del pasillo una escalera de piedra que descendía a la oscuridad absoluta. Remedios sintió un escalofrío al ver esa escalera. Sabía, sin saber cómo, que los sonidos de la noche anterior habían venido de allá abajo, pero todavía no estaba lista para bajar. Primero necesitaba asegurar el lugar, conseguir comida, hacer que sus hijos se sintieran seguros. Ya habría tiempo para investigar. Durante los siguientes días trabajaron como hormigas. Mateo y Remedios repararon las ventanas con tablones viejos. Lupita ayudó a limpiar una de las celdas para convertirla en dormitorio. Los gemelos, aunque pequeños, recogían leña del bosque cercano. Poco a poco, el monasterio empezó a sentirse menos como una tumba y más como un hogar. Remedios incluso encontró un pozo en el patio trasero. El agua estaba fría y limpia, un milagro en medio del desierto. Era como si el lugar quisiera darles una oportunidad. Pero cada noche, sin falta, los sonidos regresaban. El rasguño bajo el piso, el lamento que parecía venir de las entrañas de la tierra. A veces era tan fuerte que despertaba a los niños. Otras veces era apenas un susurro que solo Remedios podía escuchar. Y había algo más, una presencia. Remedios podía sentirla, especialmente cuando estaba sola, como si alguien la estuviera observando desde las sombras, como si algo estuviera esperando. Una semana después de mudarse, Lupita hizo un descubrimiento. Estaba jugando con los gemelos cerca del altar mayor cuando notó algo extraño en el piso. Una de las losas de piedra tenía marcas, arañazos profundos, como si algo con garras hubiera tratado de abrirse paso desde abajo. «¡Mamá, ven a ver esto!», gritó la niña. Remedios se acercó y se arrodilló para examinar las marcas. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esas no eran marcas naturales. Alguien o algo había estado tratando de salir de ahí. Esa noche, Remedios no pudo dormir. Las marcas no salían de su mente, y el lamento bajo el piso era más fuerte que nunca, casi como si supiera que ella había descubierto algo. Finalmente, cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, la hora de las brujas, como decía su abuela, Remedios tomó una decisión. Tenía que saber qué había allá abajo. Tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera causando esos sonidos, por sus hijos, por su cordura. Se levantó sin hacer ruido, tomó una lámpara de aceite y caminó hacia la escalera de piedra que bajaba a la cripta. Cada escalón crujía bajo sus pies descalzos. El aire se volvía más frío con cada paso, y el olor, ese olor a humedad y descomposición, era cada vez más fuerte. La oscuridad era tan densa que la luz de su lámpara apenas penetraba 1 metro adelante. Pero Remedios siguió bajando, con el corazón martillando en su pecho, hasta que llegó al fondo. La cripta era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. Las paredes estaban llenas de nichos donde alguna vez descansaron los cuerpos de monjes muertos hacía siglos. Algunos todavía contenían huesos amarillentos. El suelo era de piedra fría y estaba cubierto de una capa de polvo tan gruesa que sus pies dejaban marcas profundas. Y en el centro de la cripta había algo que hizo que Remedios se detuviera en seco,
con la respiración atrapada en la garganta. Una losa de piedra enorme, rectangular, como una tumba sellada. Pero no era una tumba cualquiera. Estaba cubierta de símbolos extraños, grabados profundamente en la roca. Símbolos que Remedios no reconocía, pero que le producían una sensación de terror primitivo. Y alrededor de la losa, en el polvo, había marcas frescas, arañazos, las mismas marcas que Lupita había encontrado arriba. Remedios se acercó lentamente, con la lámpara temblando en su mano, y entonces lo escuchó. Un susurro. Venía de dentro de la losa sellada, una voz áspera, antigua, que hablaba en un idioma que no entendía, pero que sonaba como una súplica, como un ruego desesperado. Remedios dio un paso atrás, aterrada, y en ese momento la lámpara se apagó. La oscuridad la envolvió por completo, tan absoluta que no podía ver ni su propia mano frente a su cara. Y en esa oscuridad sintió algo, una presencia que se movía a su alrededor, que respiraba cerca de su oído, que rozaba su piel con dedos helados. Gritó, un grito desgarrador que resonó por toda la cripta, y corrió. Corrió a ciegas, tropezando con los escalones, cayendo, levantándose, hasta que llegó arriba y salió al aire fresco de la noche. Sus hijos la esperaban despiertos, asustados por su grito. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Remedios los abrazó, temblando de pies a cabeza. Estoy bien, mintió, pero no estaba bien. Había sentido algo allá abajo, algo que no debía existir. Al día siguiente decidió que necesitaba ayuda. No podía hacer esto sola. Así que dejó a Mateo a cargo de sus hermanos y caminó de regreso al pueblo para buscar a alguien que supiera sobre la historia del monasterio. Alguien que pudiera explicarle qué estaba pasando. Encontró a don Facundo, el anciano que había mencionado el lugar en el mercado, sentado en la plaza fumando su pipa. «Don Facundo, necesito que me cuente todo sobre el monasterio de San Jerónimo el Viejo», dijo Remedios sin rodeos. El anciano la miró con ojos cansados. «Ay, mija, ¿para qué quieres remover esas piedras? Lo pasado, pasado está». Remedios se sentó a su lado. «Por favor, vivo ahí con mis hijos. Necesito saber a qué nos enfrentamos». Don Facundo suspiró largamente y comenzó a hablar. El monasterio fue construido en 1820 por monjes franciscanos. Era un lugar de paz, de oración, de estudio. Pero en 1910, durante la Revolución, todo cambió. Un grupo de revolucionarios llegó buscando refugio. El padre Anselmo, que era el prior en ese entonces, los recibió con los brazos abiertos. Les dio comida, agua, un lugar donde dormir. Pero esos hombres no eran revolucionarios comunes. Eran bandidos, asesinos, ladrones disfrazados de soldados. Y traían algo con ellos. Un tesoro que habían robado de una iglesia en Oaxaca. Oro, joyas, reliquias sagradas. Un tesoro zapoteca que había sido guardado por generaciones. Remedios escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra encajaba en el rompecabezas. Don Facundo continuó. Los bandidos escondieron el tesoro en algún lugar del monasterio y luego asesinaron al padre Anselmo y a los otros 3 monjes que vivían ahí. Los enterraron en la cripta y sellaron el lugar, pero dicen que antes de morir, el padre Anselmo lanzó una maldición. Dijo que el tesoro nunca sería encontrado por manos codiciosas, que estaría protegido por los guardianes del más allá, y que cualquiera que intentara robarlo sufriría una muerte terrible. «¿Los guardianes?», preguntó Remedios con la boca seca. Don Facundo asintió. «Nahuales, espíritus protectores. Dicen que el padre Anselmo tenía sangre indígena y conocía las antiguas magias. Con su último aliento, invocó a los nahuales para que protegieran el tesoro hasta que alguien digno lo encontrara. Alguien puro de corazón, sin codicia, pero nadie así ha llegado. Solo han llegado ladrones, especuladores, gente como don Evaristo que solo quiere el oro».
y todos han huido o han muerto. Remedios sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Y qué pasó con los bandidos? Don Facundo soltó una risa amarga. Los encontraron una semana después, a 5 kilómetros del monasterio. Los 7, muertos, con las caras congeladas en expresiones de terror absoluto. Dicen que los nahuales los cazaron, que los arrastraron de vuelta al monasterio y los obligaron a mirar algo tan horrible que sus corazones no lo soportaron. Nunca encontraron el tesoro, y desde entonces nadie se atreve a buscarlo. Remedios regresó al monasterio con la cabeza llena de pensamientos. Nahuales, guardianes, un tesoro maldito. Todo sonaba a cuento de viejas, pero ella había sentido esa presencia en la cripta. Había escuchado los lamentos. No podía ignorar lo que estaba pasando. Esa noche reunió a sus hijos y les contó la historia, o al menos una versión suavizada para no asustarlos más de lo necesario. ¿Entonces hay un tesoro aquí?, preguntó Lupita con los ojos brillantes. Remedios negó con la cabeza. Si lo hay, no nos pertenece, y no vamos a buscarlo. Vamos a vivir aquí en paz, a respetar este lugar y agradecer que tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Mateo frunció el ceño. Pero mamá, ¿y si los guardianes nos atacan? Remedios tomó su mano. No lo harán. No somos ladrones. No queremos robar nada. Solo queremos un hogar. Pero el destino tenía otros planes. 3 días después, don Evaristo apareció en el monasterio. No venía solo. Traía a 2 hombres grandes, con caras de matones y una pala. Remedios, dijo con esa voz melosa que ocultaba su maldad. He estado pensando. Este monasterio vale más de $500, mucho más. Y he decidido que quiero recuperarlo. Así que te voy a dar 2 opciones. O me pagas $1000 por quedártelo, o te largas hoy mismo. Remedios sintió que la sangre le hervía. Hicimos un trato, don Evaristo, la deuda perdonada a cambio del monasterio. Don Evaristo se rió. ¿Trato? No hay ningún papel firmado, ningún contrato. Es tu palabra contra la mía, y en este pueblo mi palabra vale más. Los 2 matones se acercaron amenazadoramente. Mateo se puso delante de sus hermanos, con los puños apretados, aunque sabía que no podía hacer nada. Lupita abrazaba a Carmencita, que lloraba asustada. Además, continuó don Evaristo mirando alrededor con codicia, escuché rumores sobre este lugar. Dicen que hay un tesoro escondido aquí, y yo voy a encontrarlo. Así que si no te vas por las buenas, te voy a sacar por las malas. Dio un paso hacia Remedios, levantando la mano como si fuera a golpearla. Y en ese momento, todo cambió. Un rugido llenó el aire, un rugido profundo, animal, que venía de la cripta. Las paredes del monasterio temblaron, los matones se detuvieron con los ojos muy abiertos. Don Evaristo palideció. ¿Qué fue eso? Remedios sonrió, aunque ella misma estaba aterrada. Son los guardianes, don Evaristo, y creo que no les gusta que amenaces a mi familia. De repente, la temperatura bajó drásticamente. El aliento de todos se volvió visible en el aire frío. Y entonces aparecieron sombras que se movían por las paredes tomando forma. Figuras enormes, con cuerpos de hombres pero cabezas de animales. Jaguar, águila, serpiente, los nahuales. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, como brasas ardientes. Se movían en silencio pero con una gracia letal, rodeando a don Evaristo y sus matones. Los hombres gritaron de terror. Uno de los matones salió corriendo. El otro se quedó paralizado, temblando. Don Evaristo cayó de rodillas. Por favor, no quise ofender, no quise... Pero los nahuales no escuchaban súplicas. Uno de ellos, el del jaguar, se acercó a don Evaristo y lo miró fijamente a los ojos. El hombre gordo comenzó a llorar como un niño, balbuceando incoherencias. Remedios dio un paso adelante, con el corazón latiendo salvajemente, pero la voz firme. «Deténganse». Los nahuales se giraron hacia ella.
Por un momento, Remedios pensó que la atacarían. Pero entonces el nahual del jaguar inclinó la cabeza como en señal de reconocimiento. Y Remedios entendió. No eran malvados, eran protectores. Y ella no era su enemiga. «Déjenlos ir», dijo Remedios. «Ya aprendieron su lección». Los nahuales observaron a don Evaristo por un largo momento. Luego, tan silenciosamente como habían aparecido, se desvanecieron en las sombras. Don Evaristo y su matón salieron corriendo del monasterio, tropezando con sus propios pies, gritando histéricamente. Remedios sabía que nunca volverían y que nunca le contarían a nadie lo que habían visto, porque nadie les creería. Esa noche, Remedios bajó nuevamente a la cripta, pero esta vez no tenía miedo. Llevaba su lámpara y caminaba con paso seguro. Cuando llegó a la losa sellada, se arrodilló frente a ella. «Gracias», susurró. «Gracias por protegernos». Un susurro le respondió, pero esta vez era suave, reconfortante. Y Remedios supo que había sido aceptada, que el monasterio era ahora su hogar de verdad. Con el tiempo, Remedios y sus hijos prosperaron. Mateo se convirtió en un joven fuerte y trabajador. Lupita estudió y se volvió maestra. Los gemelos abrieron un pequeño negocio de carpintería. Carmencita creció rodeada de amor y seguridad. Y Remedios transformó parte del monasterio en un refugio para otras viudas y niños necesitados. Un lugar donde la gente sin hogar podía encontrar paz y protección. Nunca buscaron el tesoro, no porque tuvieran miedo, sino porque entendieron que el verdadero tesoro no era el oro zapoteca escondido bajo las piedras. El verdadero tesoro era la segunda oportunidad que la vida les había dado. Era el hogar que habían construido juntos. Era el amor que los unía. Y los nahuales, los guardianes del monasterio, nunca se fueron. A veces, en las noches silenciosas, Remedios podía verlos caminando por los pasillos, vigilantes, protectores, y se sentía agradecida, porque la maldición del monasterio no era una maldición en absoluto, era una bendición disfrazada, una prueba para encontrar a alguien digno de habitar ese lugar sagrado. Años después, cuando Remedios ya era una anciana respetada en el pueblo, la gente le preguntaba si era verdad que el monasterio estaba embrujado. Ella sonreía con esa sonrisa sabia de quien ha visto más allá del velo. «El monasterio no está embrujado», respondía. «Está protegido. Hay una diferencia, y solo aquellos con corazón puro pueden entenderla. La maldición no estaba en el monasterio, ni en los nahuales, ni en el tesoro escondido. La verdadera maldición estaba en la codicia de los hombres, en su incapacidad de ver más allá del oro y las riquezas materiales. Don Evaristo nunca se recuperó del susto. Vendió todas sus propiedades y huyó del pueblo, perseguido por pesadillas cada noche. Y nadie más se atrevió a reclamar el monasterio o buscar su tesoro. Porque al final, el mayor tesoro no son las monedas de oro ni las joyas antiguas. El mayor tesoro es tener un lugar al cual llamar hogar, es tener una familia que te ama, es tener el coraje de enfrentar tus miedos y la sabiduría de respetar lo que no entiendes. Remedios aprendió eso, y sus hijos y los hijos de sus hijos nunca lo olvidaron. El monasterio de San Jerónimo el Viejo sigue en pie hasta el día de hoy, y si alguna vez pasas por esos rumbos de Chihuahua en las noches de luna llena, todavía puedes escuchar los pasos de los nahuales caminando por los pasillos, protegiendo, vigilando, esperando al próximo alma perdida que necesite refugio y tenga el corazón lo suficientemente puro para merecerlo. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué has escuchado esta historia hasta el final? ¿Qué tesoro estás ignorando en tu propia vida? ¿Estás tan ocupado buscando oro que no ves las riquezas que ya tienes? ¿Serías capaz de dejar ir la codicia y abrazar lo que realmente importa? Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, aunque sea por un momento,
suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte las próximas historias y compártela con alguien que necesite escucharla. Y cuéntame en los comentarios, ¿has tenido alguna vez que tomar una decisión desesperada que cambió tu vida? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Remedios? Espero tus respuestas ahí abajo, porque me encanta leer cada una de ellas. Hasta la próxima historia. Y recuerda, a veces las bendiciones vienen disfrazadas de maldiciones. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para verlas.